Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo a todos nuestros estudiantes, a nuestro tutor también, Miguel Orlando. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, en este momento vamos a proceder con nuestra web conference, en este caso para atender lo que refiere a la fase 4, que es un aspecto bastante importante y de esta manera también se conecta con lo que hemos hecho en fase 3. Entonces, el objetivo principal de esta web conference va a ser precisamente que nosotros podamos hacer un pequeño feedback de lo que estuvo relacionado con la fase 3 y posterior a lo que va a ser fase 4. Entonces, bueno, también para quienes de pronto no he tenido la oportunidad de conocer, mi nombre es Carlos Soto, soy su director en nuestro curso de comunicación y branding y de la mano junto con su tutor, Miguel, hemos estado muy pendientes de todas las actividades, hemos estado en otros espacios también, en el primer web conference que tuvimos hace ya unas semanas atrás, y pues en esta oportunidad ya nos encontramos en fase 3 y fase 4 y entendiendo que ya prácticamente estamos como en una recta final, porque pues ya la última actividad reconfiere a la etapa o a la actividad número 3, número 5, perdón, y pues estaríamos atentos de realizar la tercera y última web conference, ¿cierto? Entonces, en ese orden, para que también lo tengamos allí súper presente. Entonces, este espacio va a estar entonces, como les decía, iniciado para poder atender fase 3 a manera de feedback y fase 4 para poder entender lo que viene aquí en adelante. También comentarles que la próxima web conference será pensada ya para el mes de julio. Claramente el profesor Miguel va a tener un CIPAS con ustedes en donde él estará atento de programarlo ahorita para este mes de junio y que ustedes puedan diseñar y solucionar también las inquietudes que puedan tener respecto a este tema, ¿cierto? Muy bien, entonces en ese orden de ideas vamos a comenzar. Para ello me permito compartir pantalla para que podamos de una vez dar inicio. Permítanme acá, clic acá. Muy bien, entonces aquí estamos compartiendo pantalla y bueno, resulta que estamos todavía en la vigencia de la actividad, ¿cierto? Que comprende em, en el desarrollo, ¿cierto? De lo que comprendió, perdón, la actividad número 3 o etapa 3, la cual estuvo presente desde el 12 de mayo hasta el 8 de junio. Esta actividad, como cerró el fin de semana, el docente Miguel estará atento de poderles hacer la retroalimentación de todo este proceso que está enfocado en un trabajo independiente, ¿cierto? Un trabajo en relación a las marcas bastante clave con un ejercicio práctico, el cual fue el Focus Group a manera de planeación. Yo voy a simplemente hacer unas pequeñas salvedades en lo que respecta a esta actividad que me permitirá caminar hacia lo que comprende la etapa número 4. Muy bien, entonces esta actividad, en este caso me refiero a la fase 3, nos indicaba que era una actividad de forma individual y que buscaba concretamente analizar la importancia de la valoración de las marcas. Para ello, teníamos unos puntos, me voy a dirigir a estos puntos en concreto que nos hablaban aquí, en donde a la luz de las lecturas que teníamos allí, pues teníamos 6 pasos en concreto para nosotros poder hacer un proceso de diagnóstico, un proceso también de planeación para poder llevarlo a cabo. Entonces, nos hablaba de que ese paso uno estaba relacionado con la lectura comprensiva de la bibliografía referente al resultado de aprendizaje número 2 y estas lecturas claramente relacionadas con la bibliografía que nos antecede de estos puntos que estamos mencionando. También está el paso 2, el estudiante debe elegir una marca antigua y con reconocimiento del mercado local, ¿cierto? Esta marca antigua justamente nos iba a permitir identificar una trayectoria clave en cuanto a comunicación, en cuanto a ventas, en cuanto a audiencia, en cuanto a despliegue geográfico, posicionamiento y muchas variables más para poder nosotros tener los elementos suficientes para evaluar lo que pudiese ser
el valor de esa marca, ¿cierto? Una vez eligiéramos esa marca, pues había que establecer unas preguntas que estaban orientadas precisamente a identificar ese valor. Por ejemplo, ¿cuál es el valor capital de marca del negocio elegido? ¿Cuál es la metodología a través de la que se calculó ese valor? Y esto con la intención de poder tener todos los componentes necesarios para poder hacer, digámoslo así, como un peritaje de la marca, saber de acuerdo a todas esas variables por qué esta tiene ese valor. Por otra parte, también está lo que comprende a la definición del público objetivo o el buyer persona al que se enfoca la marca elegida. Esto también nos ayuda a tener un contexto más amplio en relación a esas audiencias a quien se dirige la marca o la empresa. Y aquí hay un punto supremamente clave, era el punto número 5. Si lo podemos ver acá, se nos habla de un paso relacionado a diseñar un instrumento de recolección de datos primarios como un focus group o un grupo focal. Aquí nos hablaban de tres criterios en concreto, que eran criterios de participación, la estructura y detalles de la sesión misma y la guía de preguntas. En este sentido, era muy clara la guía de que solamente haríamos el diseño del instrumento. Aún no lo aplicamos porque precisamente en la actividad siguiente es donde nosotros ya vamos a empezar a complementar el instrumento a la luz del feedback que hace el tutor, en este caso el tutor Miguel, para poder detallar esa retroalimentación y adicional sumar de 2 a 4 preguntas más para que finalmente lo condensemos y ahí sí lo podamos aplicar. Entonces, digamos que eso es como un punto supremamente transversal para lo que va a ser actividad fase 3 fase 4, ¿cierto? Y finalmente estaba el paso 6, que era crear un documento Word o PDF que contuviera en este caso la portada, la introducción, el contenido en este caso de los pasos de 2 a 5 y las conclusiones y la bibliografía. Digamos que a grandes rasgos estos eran los puntos que ustedes entregaron en la actividad del fin de semana. De seguro el profesor Miguel va a estar muy atento de poderles darle la retroalimentación, la valoración y poder entonces de cara a la siguiente etapa, que también es independiente o individual, que ustedes puedan mejorar o potencializar esos puntos. Muy bien, vamos en ese sentido a revisar lo que nos compromete hoy a la guía de aprendizaje de la etapa número 4. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando nosotros ya hemos hecho este planteamiento del diseño del instrumento de recolección de información, vamos a enfocarnos en la generación de experiencias de usuario, elementos y composición del diseño visual. Resulta, muchachos, que cuando estamos haciendo todo este desarrollo de las técnicas de Business Intelligence, tenemos una triangulación de datos, en donde tenemos datos cuantitativos, datos cualitativos y datos neuro. Sobre todo porque, como ustedes bien saben, en el Business Intelligence también se incluye otra dimensión que es todo el contexto neuro, porque recordemos que el neuromarketing es precisamente mm, una metodología que nos permite precisamente incluir otro tipo de variables, que estas son más de tipo em, cuantitativo también, porque pues todo está basado en técnicas que utilizan tecnologías biométricas y otras relacionadas. Sin embargo, también al momento de poder integrar elementos como el focus group, pues también nos da una mirada cualitativa para hacer una validación de lo que llamamos nosotros datos verbalizados, porque cuando estamos de frente a lo que son los datos a través de estos mecanismos tipo encuesta o tipos neurotecnologías, pues definitivamente son medidas cuantitativas que se miden en diferentes tipos de medio. Entonces, aquí es importante como tener en cuenta que siempre nosotros triangulamos en relación a lo que son estos componentes principales. Muy bien, permítame un segundito.
Muy bien, ahí se sigue viendo la guía. Y bueno, empezamos entonces a proceder a explicarle un poco más. Igual ustedes saben que tienen el espacio con su tutor. Yo les dejo unas consideraciones claves para que lo tengan en cuenta. Y además, pues como recordarles inicialmente el tema de las fechas. Entonces tenemos que es el trabajo es independiente. Tiene un valor de 115 puntos. Miren que ya nos vamos acercando esta es la penúltima actividad. Y solo restaría la actividad que estaría para entregar en el mes de julio. Entonces aquí tendríamos la actividad va desde el 9 de junio, quiere decir desde ayer, hasta el 6 de julio. Uno puede decir, profe, todavía tenemos mucho tiempo, creo que después por allí lo pensaremos, ¿cierto? Porque pues atendemos que todos tienen también sus actividades y sus ocupaciones. Sin embargo, es importante que desde ahora lo empiecen a trabajar o lo empiecen como a revisar. Facilita mucho que el ejercicio es independiente y que se desglosa a través de la actividad etapa 3. Muy bien, entonces aquí nos habla en la descripción detallada de la actividad. Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado. El estudiante al finalizar el curso estará en la capacidad de evaluar la coherencia entre los mensajes de la marca y su posicionamiento, ajustando las estrategias según el análisis de la percepción del consumidor. Resulta que cuando estamos haciendo una toma de datos declarativos, quiere decir que la persona lo verbaliza. Ejemplo, los instrumentos de recolección de información como Focus Group, es allí donde nosotros recopilamos esta información que ya se viene justamente para esta etapa 4, aplicar el Focus Group, retomando las preguntas de la etapa 3 más las 2, 4 que yo les voy a sumar en esta etapa o en este momento número 4. Ahora, con esos datos ya recopilados, yo tengo una primera valoración de la marca. Sin embargo, ya después empiezo, como les decía, hacer una triangulación para poder también tener datos cuantitativos. Todo esto con la intención de tener los datos suficientes y lo más calibrado posibles para que nosotros realmente podamos alcanzar el objetivo o la estrategia o lo que se ha planteado la empresa o la organización, ¿cierto? Bien, la actividad consiste en la aplicación de un focus group. Mire que desde el inicio ya nos dicen hay que aplicarlo. En la anterior nos decían hay que diseñarlo, que permita comprender cómo se da la experiencia de usuario al momento de relacionarse con la marca. Utilizando los recursos de la etapa 3, esto permitirá concluir sobre la convergencia o no de la propuesta comunicacional de la marca con respecto a la percepción del consumidor. Entonces era un poco lo que les decía ahorita. Revisamos entonces o estamos muy atentos de la revisión y la retroalimentación que hará el tutor Miguel en la fase o etapa 3 para que ustedes a esas preguntas que él les va a hacer un feedback, ustedes también puedan ajustarlas, de repente corregirlas y poder sumar las 2 y 4 preguntas que se van a incluir en este proceso, en esta etapa 4. Bien, para el desarrollo de la actividad se requieren los siguientes materiales. Miren que acá hay una bibliografía supremamente importante, muchachos, para que la revisemos y podamos complementar también, digamos que ya de cara a la construcción del documento, podamos referenciarlos y podamos incluirlos en el trabajo, además que el trabajo debe tener o contener normas APA. Al final les voy a compartir el manual de normas APA de la UNAD para que ustedes precisamente tengan este tipo de elementos a la mano y puedan trabajar también. Segundo, por favor. Bien, entonces pasamos a un proceso bien importante que son los pasos, ¿cierto? Estos pasos están relacionados entonces con la lectura comprensiva de la bibliografía referente al resultado del aprendizaje 3, que ya justo había conversado sobre el tema. Y ya con esta lectura o estas lecturas incluso, pues podamos entonces pasar a ese paso 2. Y es que con la empresa que ustedes eligieron en la etapa 3, ustedes van a modificar esa propuesta de instrumento del grupo focal para cambiar o agregar entre 2 a 4 preguntas, lo que yo ahorita justamente les mencionaba, y que estas preguntas estén lo más calibradas posibles. Acá hay unas pautas importantes que nos dan, y es que estas nuevas preguntas deben detallar información directamente relacionada con la experiencia de usuario, intentando resolver
algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo el usuario soluciona un problema o satisface una necesidad al consumir nuestra marca? ¿Cuándo, dónde y cómo consumen la marca? ¿Cuáles problemas se enfrentan al consumir la marca? ¿Cómo desearían que fuese la marca? Se recomienda personalizar la pregunta de acuerdo a cada instrumento en cuanto a la investigación específica. Y acá quiero darles varios tips para que ustedes preparen muy bien este instrumento y sobre todo la implementación, que es lo más clave. Bueno, lo primero, muchachos, es que seamos muy conscientes del desarrollo de las preguntas. Ahorita lo mencionaba. Nosotros, además de ser moderadores de ese panel que vamos a hacer, debemos estar con la actitud de no generar un sesgo en la persona, porque cuando yo de repente revelo la categoría o revelo la marca de inicio, la persona a quien yo he invitado para que participe en el focus group atenderá o asumirá que al momento de responder bien o con adjetivos positivos a la marca, entenderá que entonces está haciendo bien su trabajo y resulta que es todo lo contrario en temas de marketing. Nosotros requerimos que estas preguntas susciten expresiones en donde ellos se sientan tranquilos de ser lo más objetivo posible, y uno de los desarrollos o uno de los efectos precisamente que yo genero cuando no revelo la marca, cuando no revelo de repente de pronto muchos atributos de la misma, pues me permite que ellos naveguen con más tranquilidad. Recordemos que nosotros somos seres de recompensa y en el momento que nosotros invitamos a una persona va a sentir que ese es el modo de operar o es el modo de atender a la visita que está haciendo en ese momento. Yo les comparto una experiencia de hace muchos, muchos años, y es que precisamente cuando desarrollé mi primer focus group en un ejercicio precisamente académico como este, pues tuve la oportunidad de coordinar con mis compañeros. Allí sí tenía un equipo de trabajo y cada uno tenía un rol importante para desarrollar. Sin embargo, pues pasaron muchos, como decimos en Colombia, cacharros. Bueno, lo primero es que cada uno nos distribuimos una parte del ejercicio. Entonces, unos estaban encargados de hacer el reclutamiento de las personas o la selección de la muestra, del panel. Otros estaban atentos de organizar el lugar físicamente en donde lo íbamos a hacer. Otros estaban pendientes de las grabaciones, de todo lo que iba a hacer como desde este punto de las tecnologías. Y pues todos teníamos ese rol o un rol pues muy específico. El rol que se me había asignado después de que conversábamos con el equipo fue estar pendiente de los participantes, además de hacer la convocatoria para que se pudieran vincular. Una vez coordinamos, estas personas empezaron a llegar y en el momento en que yo las recibí, pues yo bajé al lugar donde estábamos, ¿cierto? Y resulta que ya teníamos todo coordinado de que al momento de yo bajar con las personas, pues ya esto debería estar ya supremamente organizado, simplemente eran las personas sentarse y que iniciara ese focus group. Sin embargo, pues ¿cómo les parece que al momento precisamente de llegar al lugar donde teníamos previsto hacerlo, pues los demás compañeros no se dieron cuenta que yo ya venía con las personas y las personas alcanzaron a ver los productos que teníamos sobre la mesa y íbamos a hacer un test de sabores y les íbamos a hacer un test a ciegas y todo, entonces pues obviamente no podía reconocer la marca. Ellos intentaron de la manera más rápida poder guardar la marca. La marca era Tumix, era una marca de chiclets. Y resulta que cuando todo pues ya se organizó, yo les pedí que esperáramos un momentico afuera, pero todo ya había pasado, ellos ya habían quedado, la marca ya se había alojado en sus mentes. Y cuando empezamos a hacerle las preguntas sobre el tema de los chicles y les preguntábamos, ¿y qué tipo de chicle te gusta? No, me gusta Adams, por ejemplo, o me gusta Tumix, precisamente la que teníamos. Entonces, ven, ¿y por qué te gusta Tumis? No, porque es refrescante, porque es muy chévere, porque es económica y porque la prefieres y no a Adams, por ejemplo. No, es que Adams es muy costoso. Entonces todos los atributos positivos giraban en torno a la marca que nosotros estábamos haciendo el estudio. Pues en ese momento en que empezó a pasar eso, pues nos dimos cuenta que ya el focus group había sido un fracaso. ¿Por qué? Porque yo no busco, al dejar expuesta la marca, cometimos el error
de que la gente ya viera la marca. Entonces, mi reflexión en cuanto a esto, muchachos, es que ustedes puedan garantizar, puedan estar con la certeza de que realmente no vamos a revelar la marca al inicio. Yo no puedo arrancar un focus group y decir, mira, obviamente le voy a asistir un protocolo a las personas y el protocolo es un consentimiento informado. Entonces, bueno, permítame eh, comentarles porque se asume que es un grupo, un focus group. Permítame mencionarles que este estudio, pues, es con fines estrictamente académicos. Vamos a tener una conversación en relación a unos procesos que giran en torno a temas de marketing. Y pues para ello iré haciendo unas preguntas inicialmente de contextualización. Entonces yo arranco con una contextualización y después empiezo a entrar en la categoría más que en la marca. Entonces, la categoría, si estamos hablando de cervezas, por ejemplo, entonces empezaré a hablar sobre la gran categoría de cervezas, pero todavía no hablo de pronto si mi marca es Club Colombia, pues yo todavía no hablo sobre Club Colombia. Más bien voy haciendo el descubrimiento y yo finalizo con preguntas enfocadas a las marcas. ¿Por qué? Porque ya me comentó un poco de su ritual de consumo, de sus expectativas, de sus choques que tienen. Y como nunca se le reveló la marca, pues la persona dice, pues yo voy a empezar a opinar sobre la categoría. Y ya después de que se le revela precisamente el tema de la marca, pues ya la persona también, la idea es que sea lo más auténtico posible en el ejercicio. Entonces, estas son como mis recomendaciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, cuando ya tienen todas estas preguntas, yo les recomendaría que estas preguntas antes de aplicar el focus group en sí, ustedes puedan conversarlas con el tutor Miguel para que él les haga una valoración de las preguntas. Ustedes pueden hacer públicas allí en los foros para que revise el profesor como última medida el instrumento y pues poder hacer una última valoración porque pues ya lo paso seguido es un tema de hacerlo en Teams como nos sugiere precisamente la actividad. Entonces, esas serían mis recomendaciones en cuanto a este paso número 2. Ahora, por otra parte, el paso 13 nos invita a hacer la aplicación del instrumento del grupo focal. Entonces, como les decía, para ello ustedes van a utilizar la herramienta de Teams o una herramienta que les permita grabar. Yo sugeriría que lo hicieran por Teams porque como ustedes tienen la cuenta institucional, les va a permitir hacer la grabación, hacer la programación del espacio, enviar el enlace a las personas. Entonces creo que queda un poco más fácil y además van a tener el insumo de grabación. Muy posiblemente de pronto en otras plataformas que no tengan ese acceso a grabar o de pronto simplemente como unos 10 minutos de grabación, pues les va a quedar como corto el escenario y el ejercicio. Entonces yo sí sugeriría que lo hicieran tal como está en la guía a través de Teams. De tal forma, miren lo que dicen, podamos grabar y transcribir la sesión. Entonces aquí bastante claro ese punto. Ahora, en el paso 4 se nos dice analizar los resultados del focus group sobre el valor capital, la identidad de marca y la experiencia de usuario. Miren que aquí mismo nos está hablando en este caso, la actividad que nosotros debemos incluir estos tres grandes temas en las preguntas que vamos a diseñar en el instrumento del focus group. Entonces tenemos valor de capital, la identidad de marca y la experiencia de usuario, ¿cierto? Porque eso es lo que finalmente voy a tener que exponer como resultado. En el paso 5 nos hablan de analizar la propuesta de la composición visual de la marca elegida, ¿cierto? Entonces, en este caso el logotipo, recordemos que la parte del logotipo pues es todo lo que representa el tema visual de la marca y la marca en sí pues es todos aquellos atributos que hacen parte de ese diferencial y esa esencia o filosofía que tiene la corporación, empresa o asociación. Ya después de que analicemos, ¿cierto?, esa propuesta de composición visual de marca, vamos a buscar un anuncio publicitario que conecte los valores y la personalidad de la marca con su logotipo, presentarlo y argumentar por qué lo consideran representativo. Entonces, ustedes ese anuncio publicitario tienen que analizarlo, incluso sugeriría que ojalá lo pudiesen como mm, tratar de hacer, o cierto, porque como está relacionado con los valores que tiene la marca, entonces, y con su logotipo, pues la idea es que ustedes podrán conectar muy bien esa pieza junto con los valores de la marca. Y finalmente, el último paso es en el documento Word, en un documento Word o PDF,
incluir los pasos que ya he mencionado y pues adicionar lo que es la portada, la introducción, el contenido, el análisis del focus group, analizar la composición visual de marca, el argumento publicitario, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Entonces, acá digamos que tenemos unos aspectos importantes, como les decía al inicio, que es la bibliografía, ¿cierto? El tema de el proyecto en sí diseñado en Word, en donde tenemos portada, introducción y demás. Entonces, aquí lo importante, muchachos, es en cuanto a lo disciplinar de la actividad, pues ya conocimos los pasos, es una actividad muy interesante, muy apropiada también para poder ir haciendo estos ejercicios de exploración en la investigación de mercados, así que les vendrá muy bien que lo puedan desarrollar. Ahora, después de haber visto esto, tengo por acá abierto también el manual o instructivo para la usabilidad de normas APA de la UNAD. Aquí, muchachos, ustedes van a poder ver todo lo detallado en lo que respecta a cómo se diseña una portada, cómo se hacen unas tablas, cómo se hace una correcta introducción. Y me quiero ir precisamente a esta parte que yo les decía en otros espacios que tuvimos, en donde se nos habla precisamente de que en cuanto al estilo, debemos tener en cuenta de que las márgenes del documento deben ser de 2,54 por cada lado del documento. Debemos tener también presente que el tipo de letra que yo puedo elegir, puedo reconocer entre 5, yo elijo una de las 5, no es que use las 5 al mismo tiempo. Puedo utilizar Times New Roman o puedo utilizar Calibri o Arial o Lucía o George, ¿cierto? Pero nunca mezclándolas porque pues precisamente todo esto pues hace parte del estilo del documento. El tamaño de la letra es a 12 puntos, el interlineado es doble, quiere decir que es a 2,0 y la alineación es a la izquierda, no justificado, sino a la izquierda. Estos son detalles propiamente de temas de estilo. Aquí nos hablan también de la portada, ¿cierto? Después de haber aplicado como todos estos elementos y cómo debo de hacerla finalmente, pues como en relación a lo que nos propone también la UNAT. Por aquí también hay otros elementos, permítame, yo voy en cuanto a la sangría de primera línea. Y bueno, también por acá un tema de las palabras claves, bueno, algunos elementos importantes. También todo lo que refiere a citar, referenciar y bibliografía. Pues obviamente no me voy a concentrar mucho en este aspecto porque pues ustedes tienen aquí este manual y también la idea es que ustedes puedan revisar y consultar dos cosas, citas parénticas, citas narrativas. Les va a ayudar bastante en el proceso de citación. Segundo, revisar lo que son los procesos de referenciación. Les va a ayudar mucho para saber cómo se referencia un insumo que se haya consultado para efectos pues, de la construcción misma del documento. Y finalmente, nos vamos a dar cuenta que precisamente esas referencias, esas citas nos van a llevar a poder hacer muy bien la bibliografía de nuestro documento. Entonces de eso también se trata, ¿cierto? De que ustedes lo puedan allí consultar. Entonces este les va a quedar también un insumo, yo se lo voy a compartir al profesor Miguel para que se los haga llegar por el grupo y pues esto sea un insumo clave para el desarrollo, no solamente de este trabajo, sino en general de todo. Muy bien, voy a dar un segundito de compartir porque quiero mostrarles algo en la plataforma. Permítame, yo me voy a la plataforma para mostrarles un poco la rúbrica de los elementos que el profesor Miguel estará haciendo la calificación y revisión respecto a lo que es la fase 4, que precisamente, permítame un segundito, a la etapa 4 para que todo esté muy claro. Y listo. Muy bien, aquí estoy compartiendo pantalla. Y bueno, entonces en ese sentido tenemos uno, 2.
tres, cuatro, cuatro criterios a evaluar. Y miren que estoy revisando exactamente la rúbrica para que ustedes no tengan ningún percance con la actividad o la presentación de la actividad. Entonces, el primer criterio es participación y aportes del trabajo colaborativo. Permítame un segundo. Bueno, entonces aquí nos habla el estudiante, nivel alto, que sería lo que estimaríamos que ojalá fuese, ¿cierto? Y es que el estudiante participa activa y oportunamente. Esto implica la participación como mínimo de 3 veces, una vez para presentarse y dar sus datos de contacto, una para entregar su aporte individual y otra para aportar al desarrollo de la actividad colaborativa. Eh, Quiero dejar esa claridad. Si nosotros leemos la guía, nos habla precisamente de que esta actividad es independiente. Entonces, digamos que aquí la idea es ir haciendo los avances del diseño del instrumento para que el profesor Miguel se los vaya valorando y antes de aplicar este focus group, ustedes tengan un concepto por parte de él a través del contexto que tenemos del foro. Esa participación, la idea es que ustedes la realicen muy articulada con el profesor Miguel y que también puedan tener esa conversación allí siempre constante, ¿cierto? El otro punto que tenemos es el segundo criterio, el informe demuestra resultados sobre la experiencia de usuario. ¿Qué quisiéramos nosotros estar y tener? Bueno, precisamente en un nivel alto, en donde la estructura del documento permite evidenciar los pasos para la implementación de la investigación de usuarios de marca. Esto compone todo, muchachos, todo lo que tiene que ver con las preguntas que ustedes diseñaron, el abordaje mismo como se tiene pensado, la plataforma, los apuntes, los recursos, las grabaciones, todo el documento en donde se nos permita ver cómo no solamente hicieron la implementación del instrumento, sino cómo todo ese proceso de diseño tomó lugar, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos bastante presente. Otro criterio va a ser la presentación final del documento de acuerdo con los requerimientos. Aquí nos hablan que los estudiantes desarrollan y presentan el documento solicitado de acuerdo con lo orientado en la guía. Acabamos precisamente de ver la guía en completo detalle y pues allí se nos habla también de las partes que tiene. Recuerde que por ahí dicen que debe tener una tabla de contenido o un contenido y pues esto se hace a través de una tabla de contenido que nos dice precisamente las normas APA para que también lo tengamos presente. Y finalmente tenemos acá el cuarto criterio, que es el análisis de la propuesta de composición visual. Entonces acá nos habla que es el esperado. Los estudiantes investigan y concluyen de manera correcta sobre la composición visual de la marca y sus argumentos en relación con el consumidor. A lo largo de la actividad 3 y 4 siempre se nos hablaba mucho en cuanto al tema de relacionamiento con el consumidor o todo lo relacionado con el comportamiento del consumidor. Entonces tener siempre como muy presentes estos elementos, ¿cierto? Y digamos que por acá no sé, normalmente a veces en las actividades hay elementos que dicen si se evidencia o no norma APA, pero aquí cuando nos habla de que el documento se presenta de acuerdo a los requerimientos, tengan presente que los requerimientos que se nos hacían en la actividad era precisamente también considerar un tema de una introducción, una portada, un contenido, una bibliografía, y pues para hacer bibliografía debemos tener en este caso, todo lo relacionado con las referencias y citas. Entonces, pues una cosa lleva a otra. Miren que todo eso está aquí también incluido. Ahora, hay otro punto que quisiera también mencionarles y es que hay algunas indicaciones para el desarrollo y la entrega de las evidencias, porque pues también la actividad propone que se haga un desarrollo óptimo para demostrar que ustedes sí aplicaron correctamente el instrumento. Entonces, las evidencias de aprendizaje son las acciones, productos o procesos observables que se realizan y o entregan para manifestar las capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridas. Entonces, dicen, las evidencias a desarrollar independientemente son participar con los aportes en el foro. Las evidencias, pues, no aplica al tema colaborativo, por lo que les explicaba que es una actividad independiente o individual. Para su desarrollo e entrega, tengan en cuenta las siguientes orientaciones. Recuerden tomar como base el instrumento del focus group creado en la fase anterior, luego complementar con la parte de experiencia de usuario, o sea, lo de esta fase 4. En los anexos debe colocarse el instrumento aplicado, así como también la transcripción de la conversación.
Ahora, profe, es que lo descargamos de Teams, pero quedó raro, no se ve bien o no, no se comprende muy bien, muchachos. Hay que sacarlo de una manera que sea acorde a lo que sucedió o aconteció en ese espacio, porque de la transcripción es precisamente donde se toman los hallazgos y se hace una interpretación, pero toda esta transcripción se va a colocar como un anexo. Miren que también la actividad nos habla de anexos, porque pues es allí donde yo puedo adjuntar el desarrollo mismo que hice. Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido. Ustedes todo esto, todos los apuntes, por ejemplo, hagan en una libreta o hagan en sus computadores o en sus agendas. La idea es que ustedes todo esto lo puedan documentar de acuerdo a lo que se pide en la actividad. En cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA. Les comentaba sobre la importancia del manual que les mencionaba y en cualquier caso que cumpla con las normas APA, en las normas de referenciación, evite el plagio académico. Para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta de Turnitin. Entonces miren que este aspecto, a veces uno se concentra mucho como en esto, pero es importante que que también seamos muy conscientes, ¿cierto? De este apartado que se nos comenta, ¿cierto? De que deben haber unos anexos. Digamos que de esta manera pues hemos abordado en esta web conference lo relacionado a la actividad de etapa 4 de nuestro curso de comunicación y branding. Les recomiendo muchachos, si bien tenemos hasta el 6 de julio, estamos hablando de casi un mes, vayamos haciéndonos un plan de trabajo durante esta semana, la próxima, para que esas preguntas que se nos sugiere hacer para el diseño del instrumento, publiquémoslas en el foro de una manera rápida para que el tutor las pueda evidenciar rápidamente y les pueda ir contestando a cada uno de cómo ve esas preguntas. No lo dejemos para lo último porque al mismo tiempo recuerden que hay que agendar o programar a unas personas para que se conecten a ese focus group. Y yo les cuento, muchachos, no necesariamente, aunque es una persona que también puede hacer parte de un grupo etario, de una marca, pero no debe ser un primo o debe ser la abuelita, no, debe ser las personas que justamente el trabajo de la fase 3 y fase 4 pues nos arrojó que es el perfil de la marca. Porque si ustedes no convocan a las personas que está en el marco de esa demografía, pues les va a llegar personas que no les va a hacer realmente un aporte significativo al focus group y va a ser un ejercicio muy vacío. Entonces, si ustedes, ejemplo, estamos a esta semana de 10, permítame, yo abro aquí el calendario. Si nosotros acá estamos a 10, tenemos hasta el 6 que es lunes. Pero ojo, el lunes se entrega el trabajo. Yo les sugiero que ustedes puedan hacer el focus group esta semana, puedan trabajar en las preguntas. La semana de arriba puedan hacer ya la programación y la convocatoria de las personas. Y entre la siguiente semana, ¿cierto? Permítame, yo voy acá. Desde la siguiente semana podríamos entonces acá diseñar las preguntas, por acá que sean retroalimentadas, pero al mismo tiempo esta semana convoquemos a las personas para que hacer el focus group bien finalizando como hacia el 19-20 o hacia de pronto esta semanita. ¿Por qué? Porque ustedes después de esto que lo hagan, van a tener una semana o 2 semanas para empezar a documentar todo. Pero el focus group háganlo entre la otra semana o máximo esta semana que les estoy mostrando acá. Porque si ya lo dejan como para esta, muchachos, yo siento que ustedes ya van a quedar muy limitados y además eso es una actividad individual. Entonces también pues les hago como estas apreciaciones o estas recomendaciones para que lo tengamos en cuenta. Muchachos, tengan muy presente el tema de normas APA. Este manual le solicitaré al tutor que se los pueda compartir por el grupo de Teams y de repente de pronto por los foros, aunque la idea es que siempre ustedes en el grupo, en el equipo de Teams, pues tengan acceso a esta información. Si tienen alguna duda o pregunta, el foro es un canal, pero también pueden contactar al tutor a través del correo electrónico de él por correo
o por el Teams, porque estos son medios que les va a facilitar mucho a ustedes estar en una constante interacción con el tutor. Así que también pues les doy como esas pistas para que ustedes las puedan implementar. Em, si de repente tienen alguna duda, inquietud, pues es directamente con él. Como saben, los propósitos de la web conference es como dimensionar un poco el alcance de las siguientes actividades, aclarar de pronto posibles inquietudes, pero pues en ese orden de ideas, la idea es que ustedes puedan contactar a su docente lo antes posible. A todos les agradezco mucho por atender, por participar, deseándoles muchos éxitos. Recuerden un poco lo que les decía ahorita de la historia del focus group aquel que buscamos que fuese lo mejor posible, pero no fue así. Incluso a la luz de ese ejemplo quisiera también decirles algo y es que ojalá ustedes puedan organizar con mucha prontitud el tema de la implementación del instrumento en el focus group como tal, para que si por algún motivo se tuviese que las personas no llegaron, no les asistieron, tuvieron muchas intermitencias con el internet, la persona no se conectó bien. Bueno, tantas cosas técnicas que se pueden presentar, muchachos. Tengan como una semana más, digámoslo así, dentro de las fechas que nos propone la actividad para que si nos toca repetirlo porque la gente no pudo, la gente al final todo el día, todos cancelaron porque era muy, no, mejor dicho, se les presentó mil inconvenientes, podamos también entonces replantearlo en una nueva fecha. Y eso, tranquilos que eso es muy normal. ¿Qué es lo que facilita ahora? De que el focus es virtual. Cuando se hace presencial, pues estamos muy supeditados a que la persona tenga el tiempo, se desplace a un lugar, o sea, hay un tema logístico, pero como es virtual, pues van a tener como muchas tranquilidades ahí, pero la duda o la solicitud puede ser un tema de internet, así que busquen tener como sus conexiones muy bien calibradas para ese día. Y bueno, y que la persona antes de que inicie con el ejercicio, ustedes como moderadores les puedan dar el debido contexto que esto se merece. Les agradezco mucho. Gracias también por participar. Muchos éxitos en estas fases que siguen. Tendremos nuestro último web conference, como les decía, hacia el mes de julio. Y de esta manera, pues desde la figura de los web conference que atendemos los directores, estaría ya asistido este proceso y pues ya estén pendientes del CIPAS que programará el profe para atender y profundizar más sobre el desarrollo de estos instrumentos que se nos proponen. Muchos éxitos y muchas felicidades, estudiantes. Dios les bendiga.